is the treasure of God. Hebreos capítulo 1. Hebrews chapter 1. Vamos a considerar los primeros 3 versos del libro de Hebreos capítulo 1. We're going to consider the first 3 verses of Hebrews chapter 1. Vamos a desarrollar en esta mañana We're going to develop in this morning. Vamos a hablar de un tema muy esencial en nuestras vidas. We're going to speak about a very essential topic in our lives. Vamos a ver cosas muy interesantes. We're going to see very interesting things. Usted va a ver que habrá momentos You will see that there will be moments donde esté un poco pausado. where I am a bit paused. Casi siempre eso es la introducción. That's almost always the introduction. Ya cuando usted ve que la frente me empieza a brillar, When you see that my forehead starts getting shiny, ya estoy entrando en calor. I am warming up Más de lo que tiene que estar ahora. more than I am already. A usted vea, So you can see la frente por no decir la calva, usted sabe. the forehead to not say the balding. Cuando usted la vea que está brillando, When you see that it's shining, entonces la cosa está so calentando. things are warming up then. Saludamos a todos los que nos están viendo en esta hora. We greet everybody that is watching us in this time. La iglesia le da un fuerte The aplauso, church gives a strong of applause. pero fuerte de verdad, But strong, truly, porque usted también dice presente a través del media, de la tecnología. because you say present at this time through the media. ¿Lo tiene, iglesia? You have it, church. Hebreos capítulo 1, los primeros 3 versos dice: Hebrews 1, first 3 verses says, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things. Through him also he made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had said by himself, purge our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias por tu palabra. we thank you for your word. Gracias por la bendición de tu espíritu Thank you for the blessing of your spirit, y porque el espíritu de sabiduría and because the spirit of wisdom y de revelación en el conocimiento tuyo and the revelation of your knowledge será manifestado una vez más sobre will be tus hijos, manifested again in your children. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden tomar asiento. You may take a seat. Cuando nosotros analizamos el libro de los Hebreos, When we analyze the book of Hebrews, el libro de los Hebreos personalmente, the book of Hebrews personally, para mí es un libro muy profundo. to me is a very deep book. Es un libro que despliega una profundidad grande. Is a book that unleashes a very big depth. Pero yo diría que hay algo dentro de ese libro But I would say there's something in that book que caracteriza toda la palabra. that characterizes the whole word. Es decir, cuando usted y yo analizamos la Biblia, Is to say that when we analyze the word, vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, we see that from Genesis to Revelation, la Biblia está dividida en temporadas y en tiempos. the Bible is divided in times and seasons. Algo que hace verídica la Biblia Something that makes true the es que Bible hubieron diferentes autores is that there were various authors a través de diferentes tiempos through various times, y todos tenían el mismo centro and they all had the same center, y todos tenían una misma línea. and they all had the same line. La palabra tiempo The word time es una palabra que en la escritura is a word that in the scripture, se menciona aproximadamente 290 veces. it is
approximately mentioned 290 Es times. decir, la palabra tiempo The word time es una de las palabras claves is one of the key words para que el pueblo y el hombre de Dios so that the people and the man of pueda God tener el entendimiento de lo que Dios está haciendo. can have understanding of what God is doing. De hecho, el autor de los Hebreos The author of Hebrews, entendía he claramente understood la clearly importancia de que el creyente the importance of the believer entendiera la diferencia to understand the del difference tiempo físico of the physical time y el tiempo de Dios. and the time of God. En el tiempo de Dios, oído a esto, In the time of God, listen to this. el tiempo de Dios es eterno. The time of God is eternal. ¿Qué significa eso? What does that mean? La eternidad Eternity. es un tiempo It is a time sin límites. without limits. Un tiempo sin límites. A time without limits. Entonces, el autor de los Hebreos, So the author of cuando Hebrews, comienza en este verso, when he starts in this verse, el autor de los Hebreos dice the author of Hebrews says que Dios that God había hablado muchas has veces spoken many times, y que había hablado de muchas maneras. and he had spoken in various O ways. sea, el autor de los Hebreos So the author of Hebrews, está haciendo algo. he's doing something. Oído a esto. Listen to this. Algo que distingue o que define Something that distinguishes or defines la palabra tiempo the word time. es que es una magnitud física It is that it's a physical magnitude con la que se mide of which you measure la duración the duration o la separación de los acontecimientos. or the separation of occurrences. Tiempo Time mide measures la duración the duration o la separación or the separation de los acontecimientos. of the happenings. Cuando el autor de Hebreos comienza a hablar, When the author of Hebrews starts talking, entendiendo el tiempo profético que estaba viviendo, understanding the prophetic time that he was living in, él quería aclararle al creyente he wanted to make clear to the que believer estuviera iluminado for it to be en el illuminated tiempo que estaban viviendo. in the time that they were living in. Es decir, Is to say, aquellos creyentes those believers, tenían conocimiento, they had knowledge, mucho conocimiento a lot of knowledge de un Dios que se había manifestado en otro tiempo. of a God that had manifested in another time. Y ahora viene el autor de los Hebreos y dice, Now the author of Hebrews comes and les says, voy a explicar I'm going to explain to que you Dios en su tiempo that God in his time, hay algo que tiene duración, there's something that has duration, pero también tiene separación de acontecimientos. but also has the separation of occurrences. Él le está diciendo, He is saying, oído a esto, listen to el this, tiempo de Dios, the time of God, como es eterno, because it is para eternal, el tiempo de Dios entenderse, for the timing of God to be understood, tiene que manifestarse primeramente. it has to be manifested first. En otras palabras, In other el words, tiempo de Dios no se entiende the timing of God is not understood si yo no veo algo en ese tiempo. if I don't see something in that time. Por eso es That is que why cuando analizamos la palabra, that when we analyze the nos word, damos cuenta we notice que en cada tiempo that in every habían, time, habían diferentes temporadas. there were different seasons. En cada tiempo In every time, habían diferentes temporadas. there were different seasons. El detalle consiste The detail en consists que el tiempo puede pasar that time can pass y la iglesia and the no church entiende su temporada. does not understand their season. Oído a esto. Listen to this. Esta gente These people, había aceptado a Jesús they had accepted Jesus en el tiempo adecuado, in the adequate time, pero estaban perdiendo de vista but they were losing from their la sight temporada que estaban viviendo. the season that they were living O in. sea, no solamente tú conoces el tiempo. Not only do you know the time, La Biblia dice que tienes que conocer la sazón de los tiempos. the Bible says that you have to know the seasoning of that ¿Qué time. significa eso? What does that mean? La razón The reason o las cosas or the que things están aconteciendo that are happening, no acontecen por cualquier cosa. they don't happen just because. La Biblia establece The Bible establishes que los que han sido llamados that those that have been called conforme a su propósito, conform to his purpose, todas las cosas all things obran para bien. work for good. Quiere decir That means que lo que ocurre that what happens en mi vida, in my cuando life, yo entiendo when I el understand tiempo de Dios, the time of la God, temporada de the Dios, season of God, la dificultad the difficulty no mide mi temporada. does not measure my Mi season. temporada
vida My season está medida por mi convicción is measured by my de que en el conviction tiempo difícil that in the difficult time, Dios está presente, God is present. de que en mi sequía That my drought, Dios puede enviar lluvia. God can send rain. Ahora el tiempo Now the time está midiendo, oído, is measuring midiendo la duración de algo the duration of something a la separación de un acontecimiento. and the separation of a happening. En otras palabras, In other words, por eso es que la Biblia dice that is why the Bible que says debemos ser entendidos en los tiempos, that we should understand the times. porque un tiempo puede pasar, Because the time can pero pass, si yo no lo entiendo, but if I don't yo understand estaré it, viviendo, oído, I am going to be living, estaré listen, viviendo I'm going to be de lo que living Dios dijo, of what God said, pero no de lo que Dios dice. but not of what He says. Y hay gente And there's people que no recibe nada en su temporada that they don't receive anything in their season porque están inclinados because they are inclined a lo que Dios dijo, of what God said, pero pierden de vista lo que Dios dice. but they lose from their side what God says. Lo que Dios dijo What God said in me past habla del pasado, speaks to me about the past. pero lo que Dios dice But what God is saying refleja su tiempo eterno. reflects His eternal time. Yo no sé si me entendiste. I don't know if you understood me. O sea, Dios dijo, So God said, le dice a Abraham, He says to Abraham, 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 toma tu único hijo, take your only son. vamos a sacrificar. Let's sacrifice. Abraham cogió su hijo Abraham took his son bajo lo que Dios le dijo. under what God said. ¿Qué Dios le dijo? What did God say? Que sacrificara For him to su sacrifice único hijo. his only son. Ahora bien, Now good. lo que Dios dijo, What God lo said, dijo en un periodo de tiempo. He said in a period of time. Pero el tiempo But time, tiene un tiempo donde termina. it has a time where it ends. Es decir, It's to say, Dios le dijo a Abraham, God said to Abraham, sube al monte Moriah go to the mountain con tu único hijo. with your only son. Eso Dios dijo. God said that. Lo que dijo What He said está impulsando is impulsing a Abraham Abraham a ser obediente. to be obedient. En otras palabras, In other words, en el tiempo de Dios, in the time of lo que God, Dios dijo, what God said, oído, listen, lo que Dios dijo what God said, no caduca, o sea, no tiene expiración, it doesn't have expiration. pero lo que Dios dice But what God says, acompaña lo que Dios dijo. No, it no. backs up what God said. Dios le dijo, God said, sube al monte. go to the mountain. Abraham caminó, Abraham walked. pero yo me imagino a Abraham diciendo, But I imagine Abraham saying, bueno, voy para el monte, well, I'm going to the mountain. yo tengo fe. I have faith. Me dice, toma tu único hijo. He says, take your only son. Cogí a Isaac, I took Isaac. le dije a los que estaban conmigo, I said to those that were with me, espérenme aquí, wait for me que here, yo voy a sacrificar, that I'm going to pero sacrifice, también vamos a regresar. but we're also going to O sea, return. yo veo a Abraham So I see Abraham, que había conocido un Dios that he had known a God sobrenatural en los tiempos. that was supernatural in the Pero time. yo veo que ese Abraham But I see that Abraham también conocía el tiempo de Dios. also knew the time of God. ¿Por qué? Why? Porque cuando llegó al sacrificio, Because when he made it to the Si sacrifice, Abraham if Abraham viviera de would lo have que Dios lived dijo, of what God said, Abraham Abraham, hubiese matado a su hijo. he would have killed his son. Porque Dios le dijo, Because God said, sube go up y sacrifica. and sacrifice. Hay gente There's people que mata su promesa that they kill their promise porque viven de lo que Dios dijo. because they live of what God said. No alcanzan algo They nuevo don't reach anything new porque pierden de vista because they lose from their el sight momento profético the de su vida. prophetic moment of their life. Están perdiendo de vista la They're losing temporada. from their sight the season. En la temporada del principio, In the season of the beginning, Dios le dijo a Abraham, God said, Abraham, sube al monte go to the y mountain sacrifica a tu hijo. and sacrifice your Pero son. cuando llegó al monte, But when he made it to the mountain, Dios no le dijo, God did not say sacrifícalo, sacrifice, sino que Dios trajo provisión. but God brought provision. ¿Qué quiero decirte con esto? What do I want to tell you Que with el this? pueblo de Dios That the people of que God camina en la eternidad de that walk Dios, in the eternity of lo God, que Dios dijo what God said me da fuerzas a caminar, gives me strength to pero walk. mientras But camino while I walk, no vivo de lo que dijo, I don't live of what he said. vivo de lo que dice. I live of
of what he is Porque saying. lo que Dios dice hoy Because what he's saying me today prepara para mi futuro. prepares me for my Lo que Dios future. dice hoy What God says me today prepara para mi generación. prepares me for my Lo que Dios generation. dice hoy What he says today, ya fue establecido it was already established antes de la fundación del before the mundo. foundation of the world. Por eso es That is why que el Hijo de Dios, that the Son of God, oído a esto, listen, el Hijo, the Son, no la oveja, not the sheep, el Hijo de Dios. the Son of God. Porque si hay algo que el autor de Hebreos está presentando, Because if there's something that the author of Hebrews is presenting, precisamente es precisely is dejándole saber al creyente letting the believer know el tiempo the time del primer pacto of the first covenant. concluyó. It has concluded. Ahora viene Now comes, o ahora está or now is, un movimiento de Dios a movement of God que está continuando that is continuing su gloria progresiva. his progressive glory. Es decir, Is to say, el autor le está diciendo, the author is saying, Dios God, habló muchas veces, he spoke many times. habló de muchas maneras. He spoke in various ways. Ahora, ¿por qué él dice esto? So why does he say this? Oído a esto. Listen to this. Porque el tiempo Because the time, permite ordenar it permits to order la secuencia de los sucesos, the sequence of the happenings, estableciendo establishing un pasado, a past, un presente a present, y un futuro. and a future. En otras palabras, In other words, el autor de los Hebreos the author of Hebrews, precisamente está haciendo esto. precisely he's doing this. Está ordenando He is ordering la secuencia the sequence de los movimientos de Dios. of the movements of God. Y le está diciendo al creyente, And he's telling the believer, en otro tiempo, in other time, en cuando, when? que dice What does it say? en otro, In other. no dice en este. He doesn't say in this. Hello. Hello? En otro tiempo In other times, pasado, past. en otro tiempo, In other times, le hablé por quién. I spoke by who? ¿A quién le habló? To who did he Por speak? los profetas a sus padres. Through the Oh. prophets to the fathers. El autor le está diciendo, The author is saying, como el tiempo because the time, habla cuánto dura, it speaks of how much it's going to pero last, también el tiempo but time also está sujeto is a cambios. subject to changes. El tiempo Time está sujeto a cambios. is subject to changes. Precisamente cuántas veces Precisely how many times en el tiempo natural in the natural time estamos aquí we are here, y cuando llegamos un sol tremendo and when we get here, it's y very si no sunny. nos damos cuenta And if we don't realize, salimos we go out y está lloviendo. and it's raining. Cuando entramos When we go back el inside, tiempo time, estaba bueno. the weather was good. Cuando salimos When we went out, ahora estaba lloviendo. now it's raining. Es el mismo tiempo, It's the same pero hay time, algo que está cambiando en ese but there's tiempo. something that is changing. Por eso yo he venido a decirte en esta hora. That is why I've come to tell you in this Estamos hour. en agosto. We are in August. Han pasado todos estos meses. All these months have passed by. El 2022 2022 es un tiempo is a time con diferentes with temporadas. different seasons. Pero este tiempo But this time, termina en diciembre 31. it ends December 31st. Todavía estás a tiempo You are still de dejar time en el pasado to live in the past. aquello que no te está impulsando That is not hacia impulsing you multiplicarte, to multiplying hacia yourself, crecer, to grow, hacia expandirte. to expand. El autor de los Hebreos The author of Hebrews, está estableciendo, he is establishing, está diciendo en el pasado, he is saying in the past, Dios le habló a los padres God spoke to the fathers por los profetas. through the prophets. Le está diciendo, He is saying, en aquel tiempo in that time, Dios se manifestaba God manifested, revelándose al profeta. revealing himself to the El prophet. profeta hablaba The prophet would speak, y el pueblo seguía la voz del profeta. and the people would follow the voice of the prophet. Pero continúa But he continues, y dice, and he says, en estos postreros días in these times, ha hablado por el Hijo. he has spoken by his son. ¿Cuándo? When? Dice ahí, When does it say? antes de postrero, Before these last days? ahí, en estos. In these. Primero dijo, First he said, en
otro tiempo, in other times. pero ahora en el verso 2 dice, But now in verse 2 it says, en estos tiempos. in these times. ¿Qué está pasando? What is happening? Que en estos tiempos That in these times, se manifestó algo mayor de Dios. something greater manifested of God. Cuando Adán fue creado, When Adam was created, Adán fue creado Adam was y created formado and a formed imagen y semejanza. to the image and Pero likeness. cuando la iglesia fue But levantada, when the church was lifted up, se nos dio las primicias del we were Espíritu given the Santo. first fruits of the Cuando la Holy Spirit. iglesia fue levantada, When the church was lifted up, tenemos algo we have que something no tuvo Adán. that Adam didn't have. Adán nació en la gloria. Adam was born in the glory. Tú y yo You and I, somos templo de esa we gloria. are temples of that glory. Adán, Adam, oído esto, listen, Adán operaba Adam operated en la gloria que Dios le dio, in the glory that God gave pero him. la iglesia opera But the church operates en la gloria heredada in the glory that is por inherited Dios by God y por el Hijo. and by the Son. La iglesia tiene doble herencia. The church has a double Oído inheritance. esto, Listen el to pueblo this. de Israel, The people of la Israel, Biblia le llama the Bible calls them ovejas sheep perdidas, that were lost. pero la iglesia, But the church, la Biblia no le llama the Bible doesn't call them ovejas perdidas. lost sheep. Las ovejas The sheep es el pueblo de Israel, is the people of los Israel. hijos The en la children. iglesia de It Cristo. is the church of Christ. Y hay gente And there's que no people, entiende el tiempo they don't understand the porque time espera como oveja because they operate que like a el sheep. pastor le haga todo. And the pastor does Hay everything. gente que no entiende la temporada There's people that don't understand the porque la season oveja necesita because the sheep needs que el pastor la cuide, for the shepherd to take que care el of them, pastor la peine, for the shepherd to que el comb pastor them, la defienda. for the shepherd to defend Pero en them. el reino de Dios, But in the kingdom of el God, pastor es the importante. shepherd is very Pero important. Cristo For dijo, Christ said, ahora yo estoy en now ustedes. I am in you. Tienes herencia. You have No inheritance. dependas. Don't No depend. dependas de alguien. Don't depend on somebody. Depende de tu creador. Depend on your creator. Depende del dador de la vida. Depend on the giver of Porque en life. el tiempo de Dios, Because in the time of las God, ovejas the sheep, necesitan ser encaminadas. they need to be led. Pero los hijos But the children, necesitan vivir la they herencia. need to live the inheritance. Entendiendo los tiempos. Understanding the times. El tiempo permite ordenar la secuencia de los sucesos. The time allows the sequence of events to be ordered. Y el autor de Hebreo está diciendo And the author of Hebrews is la saying secuencia de los sucesos de Dios. the sequence of the events of God. Es que Dios es un Dios sobrenatural And it's that God is a supernatural que God. no lo limita ni la ciencia, That is not limited by science. que no lo limita la teología, That is not limited by theology. que no lo limita el sistema de los hombres, That is not limited by the system of man. que no lo limita esta gente que se cree que es más espiritual que el mismo Dios. That is not limited by the people that they think they're more spiritual than Yo the estoy very hablando God. en esta mañana I'm talking in this con time gente que ha entendido que esta es su temporada, with people that understood that this is their que lo season. que pasó, pasó. That what happened, happened. Oído lo que voy a Listen decirte. to what I'm going to say. Por eso es That is que el why Hijo de Dios that the Son of God, necesita entender he needs to que el understand tiempo, that the time, perdón, que la duración de las I'm cosas sorry, that the duration of en el things tiempo in the time, están sujetas a cambios. they're subject to changes. Están sujetas a cambios. They are subject to changes. Mire, yo recuerdo Listen, I remember cuando la Biblia dice, when the Bible says Lucas presenta Luke al presents padre de Juan el Bautista. to the father of John the Baptist, Ese hombre conocía lo que tenía que hacer. that man knew what he had to do. Ese hombre era un sacerdote. That man was a priest. Entonces ese hombre ese día So that man that day, le tocaba a él hacer lo que normalmente hacía. he had to do what he normally does. Para que usted vaya entendiendo un poco, So that you start understanding a usted little bit. sabe el protocolo que tenemos aquí. You know the protocol that we have here. Usted ve que antes que yo coja el micrófono, You see that before I get the mic, usted ve a los muchachos allí, you see that the guys are there. ponen la mesa, They el put the agua. tables, the water. Eso, That- para que me entienda, So you understand me. cuando Zacarías fue When al Zechariah templo, went to the temple, él fue a hacer lo que acostumbraba a hacer. he went to do what he normally does. Pero como
en Dios el tiempo es eterno, But because in God the time is las eternal, cosas iban a cambiar. things were going to change. Ahora, oído lo que voy a decirte. So listen to what I'm going to tell you. Porque en la eternidad Because in eternity, el tiempo no tiene límites. Es un tiempo sin límites. time does not have limits. It is a time without limits. Ahora, la eternidad bíblica But the biblical time, habla de que esto es un atributo de Dios. the biblical eternity speaks that this is an attribute of God. Es decir, Is to que say, lo que tú y yo vemos is that what you and I see, fue hecho de lo que no se ve. it is created by what we can't see. Que hay una realidad que se ve, That there is a reality that is seen. pero también hay una realidad que no se ve. There is also a reality that is not seen. Por eso es que cuando Zacarías llegó al templo, That is when Zechariah arrived to the él temple. no veía He did not see la temporada que estaba a punto de vivir. the season that he was about to live. ¿Por qué? Why? Porque su sistema mental Because his mental system, estaba en una temporada anterior. he was in a season that was the season of before. Oído lo que voy a decirte ahora. Listen to what I'm going to tell you. Hoy en día, Today, cuando Dios avanza, when God advances, Dios camina God walks en un eterno presente. in an eternal presence. Eterno presente. Eternal presence. Es decir, That is to si say Él camina en un eterno presente, that if he walks in an eternal presence, significa that means que cuando Él pasa, that when he goes Él through, no se detiene. Oído, he oído, does oído. not stop. Listen. Él no se detiene. He does not stop. Y usted dirá, Víctor, And you might say, pero Victor, la Biblia establece but the Bible que establishes Jesús se detuvo varias veces. that Jesus stopped various Sí, times. porque tú me estás hablando de un tiempo que no es el que yo estoy hablando. Because you're talking to me about a time that I'm not talking Tú me estás about. hablando de un tiempo bíblico. You're talking about a biblical Tú me estás time. hablando del tiempo de Jesús en la You're tierra. talking about Jesus on earth. Yo te estoy hablando del tiempo del Dios eterno. I am talking to you about the time of the eternal God. Y en ese tiempo, And that time, oído, listen, Dios pasa God passes, y lo que el pueblo disfruta and what the people enjoy es el movimiento is a movement que dice que Dios estuvo. that says that God was. No, te voy a repetir esto. Voy a No, tratarle- I'm ¿Dónde going está to César? repeat this. Where's O Cesar? alguien, Or somebody. dos personas. I need two Que people. César es mi actor. Is that Dos personas. Cesar is José. my actor. Tres, vengan tres, eso es. 3, come on. Para que me entiendan lo que dije ahora, que esto, To understand what I'm saying. César no va a salir en cámara, papi. Cesar, you're not going to be on the camera. Mire esto, vente aquí. Listen, Tiene español, bien, ¿verdad? you know español. Spanish very well, right? Sí. Voy a dar- Very good. Vale. Mire esto. Look at this. Pasado, Past, presente, present, échate para acá, papi, tú estás lejos. Y futuro, porque And- por eso está lejos, porque and es futuro. future. That's why he's far, because he's the Qué future. discernimiento tiene este hombre. What discernment. Pasado, Past, presente y futuro. present, and future. Yo Me. represento la eternidad de Dios. I represent the eternity of God. O sea, mira lo que hace Dios. So look what God does. Como Dios es un eterno presente, Because he is an eternal present, Dios continuamente, God continuously, progresivamente, Progressively. lo único que hace es esto. the only thing he does is this. ¿Qué es eso? What is that? Movimiento, Movement, caminar hacia adelante, walking forward, progreso. progress. El tiempo eterno The eternal time, llega al tiempo físico. it arrives to the physical time. Viene el futuro, Comes the el future, presente the present, y el pasado. and the past. El problema es The problem que hay is gente aquí that there's people que here quiere enseñarle a gente que está en el futuro. that they want to teach the people that are in the Hay future. gente viviendo con el pasado There's people living with the y past, quieren de aquí and they want from here ayudarme a lo que yo tengo acá. to help me what I have here. Pero el Dios sobrenatural, But the supernatural cuando God, Él camina, when he walks, Él no tiene pasado. he doesn't have a Él past. lo único que tiene The only thing that es he un has, tiempo que existe, it is a time that pero exists, que nunca termina. but doesn't end. Por eso es That is why que cuando Dios pasa that when God passes en el presente, in the present, yo digo, wow, I say, wow, veo movimiento, I see pero movement. el movimiento me dice, But the movement tells no me que Dios está, not that God is there, que Dios ya pasó. it's that God already passed. Pero como Él pasó, no. I know. Como Dios pasó, Because God passed, aquí yo disfruto I
enjoy here. Pero tú dirás, Víctor, But you might say, Victor, si Dios pasó, if God passed, eso es pasado. that is past. Sí, en el tiempo físico, Yes, in physical pero time. no en la eternidad de Dios. But not in eternity of God. Porque Él es un eterno presente. Because He is an eternal present. O sea, Él pasa, So He passes, pero deja una huella imborrable. but He leaves a footprint that is, Y todo el que pise and everyone that steps ese lugar that place, se constituye He is constituted en un lugar santo. in a holy No place. porque yo lo pisé, Not because I stepped sino on it, porque ya Dios but pasó. because God already passed. Por eso es That is why que el que entiende el libro de Hebreos, that the one that understands the book of Entiende Hebrews el understands tiempo de Dios that the time of God en la Biblia, in the Bible, oído muchachos, listen to this, está medido por 3 edades. it's measured by 3 ages. Apunta que esto tú no lo tienes. Write this down because you don't have 3 this. edades 3 ages que Dios define el tiempo eterno. that God defines the eternal time. La Biblia dice, The Bible says, Pablo, tú sabes que Pablo es el duro. you know that Paul Dice says que antes de la fundación del mundo, that before the foundation of the world, la primera edad the first age que la Biblia habla that the Bible speaks del tiempo eterno de Dios, of the eternal time of God él es la edad is the age de la existencia de las cosas of the existence of things antes que fueran materializadas. before they were materialized. En otras palabras, In other words, la primera edad de Dios en su eternidad the first age of God in eternity es que Él es eterno is that He is eternal desde la eternidad from the eternal hasta la eternidad. to eternal. Esta es la primera edad. This is the first age. La segunda edad, The second age, la Biblia lo presenta the Bible presents it como el tiempo presente like the present o time el siglo presente. or the present century. Esa edad That es time desde la creación de las is cosas from creation of things hasta la venida del Mesías. to the coming of the Messiah. Hasta la venida del Mesías. To the coming of the Y Messiah. aquí viene la gran pregunta. And here comes a great question. Si la edad presente It is that if the present en time la eternidad de Dios in the eternity of es God desde la creación is from the creation hasta que Cristo venga. of when Christ comes. Sí, hasta que Cristo venga. Yes, when Christ comes. No, Víctor, te equivocaste. No, Victor, you got it wrong. ¿Por qué estoy equivocado? Why am I wrong? Porque yo no sé cuándo Él viene. Because I don't know when He's coming. Si no viene hoy He doesn't come y today, viene mañana, and He comes tomorrow. mañana en ti y en mí Tomorrow, and you and I es futuro. is future. Pero en la eternidad de Dios But in the eternity no of hay God, futuro. there is no Es future. el presente de It is Dios. the present of God. Por eso Pedro dijo That is why Peter que said para Dios that for God, un día one day era como 1000 años was like y 1,000 years, 1000 años and 1,000 era years como un día. was like a day. Te voy a decir algo ahora fuerte de I'm going to verdad. tell you something very strong. Pero estúdialo antes que me critique. But Oído, study before you criticize me. oído a esto. Listen to this. La Biblia dice The Bible says, que Adán, ¿qué dice? what does it say? Déjame llevarte atrás. Let me take you back. Dios le dijo a Adán, God said to Adam, el día que comas the day that you eat de ese fruto, ¿qué va a pasar? of that fruit, what is going to happen? Morirás. You're going to die. Oído. Listen. Ay, Dios Cristo, aquí Oh, vamos a- Christ. El día que comas del fruto vas a qué? The day that you eat of A the fruit, morir. you're going to what? You're going to die. Bien. Okay. Teológicamente nos dicen, Theologically, they say no era una muerte física, it wasn't a physical death. era una muerte espiritual. It was a spiritual death. Y yo crecí con todo eso. And I grew up with that. Ahora, escudriñando, estudiando, Now, searching and studying, hace año y medio me hice una pregunta. a year and a half, I asked a Y question. contra Dios, And I said, man, yo God, necesito una ayuda. I need some help. Yo he leído este libro, tú sabes cuántas veces. I've read this book, you know how many times. Todavía no encuentro I still don't find el verso the verse de una que tú digas va a morir that you say you're going to die y la muerte es espiritual. and the death is spiritual. Cada vez que yo veo que Dios dice, Every time I see that God te says mueres, you're going to die, te mueres. you die. Oh. Y Dios le dijo, And God said, el día que comieses de ese fruto, the day that you eat from that fruit, ese día that day, de cierto morirás. you will certainly die. La pregunta es, The question is, ¿a qué edad murió Adán? what age did Adam die?
Tenía 900 y tanto de años. He was 900 something years old. Oh. Si para Dios If for God, un día one day es como 1000 años, is like 1,000 ahora years. no terminó el día de Dios. So when did the day end? Porque murió a los Because 990 he y tanto. died in 990 something. No pudo completar el día. He wasn't able to end the day. Porque Dios dijo, Because God el said, día que comas de ese the fruto, day that you eat from that de fruit, cierto you will morirás. certainly die. Y hay gente And there's people comiendo de ese that are fruto. eating from that fruit. Quieren conocer a Dios They want to know God por conocimiento, by knowledge, por intelecto, by intellect, por razonamiento, by reasoning, por inteligencia. by intelligence. Pero la Biblia establece but the Bible que a Dios se establishes conoce en el that Espíritu. God is known by the Yo quiero Spirit. recibir a I Cristo. want to receive Christ. Necesito I revelación need de Él. revelation from Him. Gracias. Thank you. Sigo, paro. Do I stop or do I continue? Esto es lo que está ocurriendo. This is what is happening. Que la iglesia está teniendo una mentalidad dualista. That the church is having a dualist mentality, Un pensamiento humano a human thought y un pensamiento de Dios. and a thought of man. A thought of God and a thought of man. Por eso es That is why que cuando el ángel when the angel fue donde Zacarías, went to Zechariah, le dijo, he said, Zacarías, siéntate ahí un momentito. Zechariah, sit right there for a moment. Van a tener un hijo. You're going to have a son. ¿Ha oído a esto? Listen to this. Pregunta que te hago. Question that I asked. Cuando el ángel se reveló, When the angel revealed himself, Juan el Bautista, John the Baptist, ¿había nacido? was he born? No, ¿verdad? No, right? Entonces yo tengo una pregunta. So I have a question. ¿Por qué cuando el ángel llegó, Why, when the angel arrived, le dijo a Zacarías he told Zechariah quién era Juan el Bautista? who John the Baptist was? Le dijo el nombre del niño, He said the name of the son, el propósito the purpose, y el destino, and the destiny. si él no había nacido. If he wasn't even born yet. ¿Por qué? Why? Porque si hay algo que muestra el tiempo, Because if there's something that the time shows, que las cosas están sujetas a cambio. is that things are subject to change. Entonces Dios llegó allí So God got there, y el ángel le dice, and the angel says, te voy a traer la noticia I'm going to bring the news que tiene el tiempo eterno. that the eternal time has. Por eso en el tiempo actual That is in the actual hay time. gente que no cree muchas cosas de Dios. There's people that don't believe a lot of things of God. Porque por décadas, Because for decades, por siglos, for centuries, la iglesia, the church, oído a esto, listen to la this, iglesia no tuvo entendimiento de los tiempos. the church was not understanding of the times. Por alguna razón perdió de vista el momento profético. For a reason, they lost from their sight the prophetic time. ¿Por qué yo digo esto? Why do I say this? Porque la gente que tiene Because the people that have la esencia del Espíritu the essence of the Spirit, sabe darle definición e identidad a otros. they know how to give definition and identity to Oído others. esto. Listen to this. Alguien que tiene, Somebody that has, alguien que camina somebody that walks en la eternidad de Dios, in the eternity of su God, nivel de their conciencia, level of la conscience. Biblia dice The Bible que says está adelantado un siglo. it is ahead a century. No, tú no vas a creer eso, yo lo sé. You're not going to believe that, I know. Pero yo no tengo problema con eso. But I don't have a problem with La that. Biblia establece The Bible que los que establishes gustaron de la buena palabra that those that liked of the good se les word, reveló cosas del siglo venidero. things of the coming century were revealed. El siglo venidero The coming century es la etapa, is a stage, la última edad the last de la age eternidad de Dios. of the eternity of El God. siglo venidero, The coming lo que century, está escrito what is en established Apocalipsis, in Revelation está escrito is written porque ya Dios lo hizo. because God already did Pero it. como te dije ahorita, But like I said el before, problema es the problem que hay is gente that there's people que en la primera etapa that in the first te stage, quiere mostrar cosas en la tercera they etapa. want to show you things from the third stage. Y cuando Dios trabajó en la Biblia, And when God worked in the Dios Bible, trabajó al revés. God worked backwards. Dios vino God de came lo que tú y yo conocemos como futuro, of what we know as the future. entró al He presente entered into the y present, en el presente and in the present, todo lo que hace everything that He
he en el does mundo físico in the physical queda en world, un pasado. it stays in a Por eso past. yo vengo a decirte en That esta is why hora I've come to tell you in this que hour no es tiempo de que tú vivas that it's not time for you to con la live herida de tu pasado. with the wound of your En el past. pasado te pudieron haber herido. In the past, they probably hurt you. En el pasado pudieron haber puesto en tu mente In the past, they put in your mind una palabra de escasez. a word of famine. Quizás mujer te decían, Perhaps woman, they told tú you, no sirves, you're not worth tú no it. vas a llegar a ningún You're lado. not going to make it Por anywhere. tu culpa estamos fracasando. It's your fault we are Lo he failing. intentado todo, pero tú no haces nada. I've tried it all, but you're doing Pero yo nothing. tengo noticias para But tu I vida, have news mujer. for your life, woman. No reciba esas palabras de Don't escasez, receive that word of porque famine. esas palabras Because that no word, están definiéndole el origen de tu esencia. they are not defining the origin of your Porque en essence. el tiempo de Dios Because in the time of tienes God, que hacer como la tsunamita. you have Vamos. to do like the Shunammite. El hijo estaba muerto. The son was dead. El presente de aquella The mujer presence of that woman decía, was saying, se acabó. everything is Está over. muerto. He's dead. Mujer, se acabó. Woman is Me over. imagino a la mujer I diciendo, imagine the woman saying, no, espérate un momento. wait a minute. Lo que pasa What es happens que tú no is entiendes that you don't lo que understand yo estoy viendo. what I am seeing. Lo que yo estoy viendo What I am es seeing que en mi tiempo is that my mi time, hijo está muerto. he is dead. Pero yo no pedí esto. But I didn't ask for En la this. eternidad de Dios, In the eternity of en ese God, tiempo, in this time, nada nothing va a reducir is going to el reduce poder. the power. Aparentemente, Apparently, el niño está muerto. the child is dead. Pero la mujer dijo, But the woman yo said, no vivo el presente. I don't live in the Yo present. vivo la eternidad. I live in eternity. Él me bendijo He blessed me. y yo le voy a creer. And I'm going to believe Habrá in him. gente en esta Are noche, there en esta people hora, in this time que le ha creído a Dios, that believe God, que le ha dicho a Dios, that has said to God, Dios no puedo, God, I can't. Dios no sé cómo hacerlo. God, I don't know how to do it. Dios, me siento derribado. God, I feel demolished. ¿Sabe? Cuando tú estás derribado, When you are demolished, oído, listen, aunque camines, even though you walk, tú no estás de pie. you are not standing. Ay, ay, ay. Cuando tú estás derribado, me explico en esto. When you are demolished, I'm going to explain this. Tú puedes caminar, You can walk, pero mentalmente but mentally, estás derribado. you are taken down. Cualquier golpe Every hit te puede tumbar. can knock you down. Lo lindo es The pretty thing is que te dije, that I told you, oído esto, listen to this. el Hijo de Dios The Son of God tiene la capacidad has the capacity de viajar to travel a través del tiempo. through time. El Hijo de Dios The Son of God tiene la capacidad has the de capacity viajar a través del tiempo. to travel through time. Eso es lo que diferencia That is what un differentiates evangelismo de reino an evangelism of the a kingdom otro particular. of another one in particular. ¿Sabes cuál es? You know which one it is? Que cuando tú tienes evangelismo de reino Is that when you have the evangelism of the y tú kingdom te presentas a una vida, and you present yourself to a life, la primera visión que tú tienes the first vision that you have es lo que Dios estableció. is what God established. De lo menos que tú hablas The least thing that you es speak de lo about que la persona está is pasando. what the person is going through. Eso se ha enseñado aquí muchísimo. We have taught that many times. ¿Por qué? Why? Porque gente Because people que habla de tu condición that speak about your es condition porque la de ellos está peor. is because their condition is worse. Por eso es que la mujer que That la is why the cogieron woman en pleno acto de adulterio. That was caught in adultery, En pleno fuego, in the very act. estilo. What a style. La llevaron a Jesús. They caught Jesus Le dijeron, y la llevaron con realidad. and they brought her with the truth. La sorprendimos. We surprised her, Y la ley de Moisés dice esto. and the law of Moses says this. Me imagino a Jesús. I imagine Jesus. Esta gente ahora sí These people now, que no sacó de contexto nada. they did not take anything from context. Solamente hay algo que se les quedó, There's only something that slipped, que fue el hombre que estaba con ella. and it is that the man that was with her. Hablamos de ese hombre en otro mensaje. ¿Está We're bien? going to speak about that man in another message. No, descubrimos quién es, lo descubrimos. Do we discover who he is? Hoy no, después. Not después. today, not today, later. Ahora esta mujer, Now this woman, imagínense la vergüenza de esta mujer. imagine the shame of this woman. Váyase conmigo la historia. Go with me to the story. La sorprenden en el acto. They surprise her in the act, Ya nada más ahí, ya tú sabes.
Just with Está that fácil. alone, that's not easy. O se la llevaron como estaba, la vistieron, no sé. Or La they cuestión took her fue how she was, or they closed her, I don't know. que la trajeron donde Jesús, The thing is that they brought her to Jesus frente a él. in front of him. Tú podías decir, Jesus could have said, bueno, yo te voy a apedrear well, I'm going to stone you porque yo no tengo pecado. because I don't have sin. Y yo dije, And I said, el que esté libre de the pecado, one that is free of sin, que sea el primero for him to be the ¿en first qué? one. en In tirar what? la piedra. To throw the first ¿Por qué stone. Jesús no la tiró? Why didn't he throw it? Si el requisito era If the requirement no tener was pecado, not to have a sin. ¿sabe por qué él no tiró la piedra? Do you know why he didn't throw the stone? Porque él no tenía que tirar algo de la ley. Because he didn't have to throw something of the Él era law. el He cumplimiento de was la the ley. fulfillment of the law. Y cuando se presentó, When it was presented, mujer, woman, esta gente these te people, está juzgando they are judging porque you su mente because their está mind condenada is condemned a un pacto antiguo. to an ancient Pero covenant. tú te digo ahora, But I say now, levántate, get up, vete go, y no peques más. and don't sin anymore. Porque la iglesia Because the que church tiene poder that has sabe power, dar identidad. they know how to give Levántate en identity. esta hora, Get iglesia. up in this time, church. ¿Por qué yo te digo esto? Why do I say this? Una iglesia con identidad A church with identity es una iglesia bendecida. is a blessed church. Es una iglesia prosperada. It is a church that is Es una iglesia prospered. victoriosa. Habrá It is alguien a que crea esto victorious church. conmigo. There's somebody that believes this with me. Aquellos que nos estuvieron sintonizando en esta hora. Those who are connected in this hour, Quiero ministrar algo en el pueblo. I want to minister something to the people. Pero antes de ministrar, But before I minister, quiero hablar a tu vida. I want to speak to your life. Esta mañana This morning, has escuchado un mensaje you have listened to a message que simplemente tiene como motivo that has simply of a motive de poder llegar a tu conciencia, to reach to your conscience a que puedas entender so that you may understand que para Dios no hay nada imposible. that for God there is nothing impossible. Quizás en tu pasado Perhaps in your past, hubieron palabras there were words que llegaron tan profundo a tu corazón that made very deeply to your heart, que pudieron lastimarte. that perhaps hurt you. Pero en esta mañana, But in this morning, la palabra de Dios the word of God y su bendición and his blessing ha llegado a través de ese lugar has made it through this place para que entiendas for you to understand que no todo está perdido, that not everything is lost, que hay garantía en Dios, that there's a warranty in God, que tú también puedes decir that you can also say, juntamente con nosotros, along with us, esta this es mi temporada. is my season. Así que me despido de ti en esta So I hora dismiss you in this hour para que la bendición de Dios so that the blessing of God sea continua sobre tu vida can be continuous in y your sobre life los tuyos. and over your own. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, sean todos bendecidos. may you all be blessed. Iglesia,